5.761 millones de dólares, el recorte de gasto para 2016 que propuso el gobierno de México y que fue presentado ayer como parte de lo que es ese paquete que entrega a la Cámara o al Congreso mexicano, a la Cámara de Diputados. El gasto neto propuesto, 282.150 millones de pesos, según el secretario de Hacienda según el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Este monto representa una reducción de 13.127 millones de dólares, contando el ajuste de más de 7.400 millones que fue anunciado en enero y aplicado durante este año. El recorte total equivale al 1,1% del Producto Interno Bruto. El presupuesto propone también disminuir en 2016 el déficit público del equivalente a 1% del Producto Interno Bruto al 0,5% y bajar los gastos del sector público desde 4,1% a 3,15% del PIB. Según el texto, los ingresos petroleros estimados para 2016 caerían un 30% respecto de este año debido a la caída en los precios internacionales del crudo. Decimos primero muy buenas tardes y estas son las cifras que descifrábamos juntos con algunos tropiezos, por cierto, de esta servidora, pero de lo que es ese paquete de presupuesto y paquete económico que entregó el Ejecutivo ya federal. El presidente Enrique Peña Nieto dijo esta jornada de miércoles que el presupuesto entregado al Congreso es responsable, es un presupuesto realista, dijo hoy, frente a lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, es entonces la primera pregunta que tenemos. ¿Esto es así? Y se lo preguntamos a un experto en el tema. Héctor Villarreal, doctor experto del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Gracias por ayudarnos a hacer sentido de tantos números. ¿Es así como lo dijo el presidente? Buena tarde. Hola, Gabriela, muy buenas tardes. Mira, yo creo que es un presupuesto que se da en un entorno sumamente complicado y con muy poco margen de acción por parte del gobierno. Entonces, de alguna manera, si hubiera que ponerlo en una frase, es el presupuesto que se pudo. ¿Pero es realista y responsable? Sí, digo, yo creo que es responsable en el sentido que trataron de hacer una reorganización del gasto público. Hay recortes a la parte administrativa. Yo creo que los ingresos están proyectados de manera correcta. Nos parece que uno de los puntos débiles es que pues la deuda sigue creciendo y ese es un tema que hay que atender. Y es un tema que iba yo a preguntar en relación con lo que incluso la Coparmex, esta confederación empresarial, pues habría dicho en un comunicado antes de que se hiciera entrega de este documento al Congreso, y es que uno de los puntos era bajar la deuda. Y en un ambiente externo, como mencionó esta jornada el presidente, y por eso lo quería yo subrayar, pues sabemos todos que el costo de financiar la deuda, de pagar intereses, de ser necesario, pues va a incrementar solamente. La tendencia no va para ningún otro lado. Sí, el costo de la deuda de hecho ya se está incrementando. Incluso, si bien el gasto programable tuvo una baja importante de cerca de 220 millones de pesos, 221 millones de pesos, el gasto no programable, que básicamente son las participaciones a los estados y el servicio de la deuda, fue en aumento, precisamente porque estas dos variables, las dos subieron. Entiendo. Y no va a cambiar eso en el corto plazo. Tenemos que hacernos a la idea de un servicio de deuda creciente. Ok, eso es un punto importante. Otra de las partes que es muy importante cuando se entregan estos presupuestos, y en particular en el caso de América Latina, por lo que hemos visto durante este año, pues son los supuestos que hace el gobierno. Hasta ahora hemos preguntado a algunos expertos en lo que es este supuesto en el precio del petróleo, que está en $50 barril cuando se hicieron las cuentas, el gobierno presentando ese presupuesto, sobre el tipo de cambio y también los datos que proyecta de crecimiento económico. ¿Crees que son realistas? Mira, la pregunta es muy buena. Yo creo que para el año 2016, sí, a nosotros los $50 nos parece razonable. Hay coberturas por 49, que si bien no alcanzan a cubrir todas las exportaciones, sí sería una buena parte de ellas y puedes jugar con el resto vendiéndolas según condiciones de mercado. El asunto de las otras variables macroeconómicas para el año, pues parecieran estar con valores que más o menos son aceptados. Nos preocupa a nosotros que los criterios generales de política económica, que es un documento que acompaña la iniciativa de ley de ingresos
y a la propuesta de presupuesto, sí empieza a asumir que en los siguientes años va a haber mucho crecimiento económico. También asume que va a haber muchos ingresos por cuestiones de la reforma energética. Ahora, eso a lo mejor ocurre, pero se están basando en el escenario optimista. Nos parece que este debiera ser complementado con un escenario más medio e incluso uno pesimista, que si bien el gobierno dice que puede ocurrir, no calcula los valores de qué sucedería en dicho caso. Uy, bueno, eso entonces es un foco amarillo para tener en cuenta. Y quiero hablar también de otro punto, porque este documento ya llegó al Congreso, pero hay que decir que no están ni siquiera nombradas o creadas ni instaladas las comisiones que típicamente recibirían estos primeros documentos y empezarían el análisis. Y hay poco más de 3 meses para hacer el análisis de otras iniciativas, incluida esta que es prioritaria en estos tiempos, lo ha dicho el presidente Peña Nieto y lo ha dicho también el secretario de Hacienda, Videgaray. Sí, bueno, mira, yo creo que ese punto es excelente y más que hablar de un problema económico per se, es una cuestión de diseño institucional. Quizá la forma en que se recibe ahorita el paquete y los órganos que acompañan al legislativo, probablemente tenemos que pensar en cómo crear un calendario más realista que permita pues un análisis de fondo. Que ahorita en estas circunstancias hay diputados que ya conocían el tema porque habían participado en otras legislaturas, pero para muchos de ellos pues va a ser sumamente complicado tener una participación razonable. En un año en el que entera América Latina y el Caribe, los países han descubierto estos fuertes desafíos de caída en los precios del petróleo, más como una desventaja, porque hay países que lo reciben como una ventaja, pero también esta tendencia de encarecimiento en los costos de financiamiento, porque las tasas de interés van a subir. Yo quisiera terminar esta conversación preguntándote qué programas se privilegiaron, porque 2015 es el año en el que han entrado en riesgo las conquistas alcanzadas en materia a combate a la pobreza e incluso la llegada de millones de personas a la clase media que hoy llamamos emergente. Sí, mira, yo creo que muy buen punto. Este recorte sí trataron de centrarlo en cuestiones administrativas, un poco de plazas por honorarios temporales, reducir burocracia. Sin embargo, no hubo manera de evitar que tocara otros aspectos que a lo mejor no nos gustan tanto. Se reduce como en 5,000 millones de pesos el programa de apoyo para adultos mayores. Bien. Se reduce también el gasto en educación superior, que es donde está creciendo la matrícula. Entonces, tocas otros rubros que sí debieran de cuidarse ahí. Creo que el llamado es a buscar nuevas fuentes de ingreso que pues nos permita blindar todos estos derechos en un futuro. Quiero invitar ya de una vez a Héctor Villarreal, experto del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, a que regrese con nosotros porque hay que hablar del llamado presupuesto base cero. ¿Qué describe específicamente y cuánto se logró en este documento? Gracias por esta oportunidad. Un placer, al contrario.